El Palacio de la Promesa está a punto de derrumbarse bajo el peso de una verdad impactante. Estefanía no es quien dice ser. Y esta vez no habrá escapatoria. Su arresto es inminente, y con ella podrían caer también los nombres más poderosos de la nobleza, arrastrados por un escándalo que tiene sus raíces en un secreto oscuro e inconfesable. ¿Ese hijo que todos creían perdido por una fatalidad? No fue una tragedia, sino un abandono deliberado, planeado dentro de estos mismos muros. María finalmente ha descubierto toda la verdad, pero mientras las esposas están a punto de cerrarse sobre las muñecas de su rival, una revelación aún más terrible está a punto de salir a la luz, implicando también a Leocadia en un crimen que nadie habría imaginado jamás. La Guardia Civil está a punto de cruzar esa puerta, y desde ese momento nada volverá a ser igual. Chantajes, identidades robadas y una venganza cultivada durante años en el más absoluto silencio están a punto de explotar ante los ojos de todos. Si quieres descubrir cada detalle de este escándalo increíble, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Todo comienza con una sospecha que se transforma en una obsesión devoradora. María observa a Carlo, su prometido, y nota algo que nunca antes había bien visto: el terror puro. Cada vez que Estefanía, la recién llegada, al palacio, se cruza en su camino, Carlo palidece. No es la simple molestia de quien debe soportar una presencia desagradable, sino una reacción visceral, casi animal. Su rostro pierde color, sus manos se tensan hasta blanquear los nudillos y sus ojos buscan desesperadamente una salida, una huida de un pasado que parece haberlo alcanzado finalmente. María comprende de inmediato que no se trata de celos, sino de algo mucho más profundo y peligroso. Carlo no teme a las mujeres, teme los escándalos y, sobre todo, teme secretos capaces de destruir toda su existencia. En los días siguientes, María decide transformarse en una sombra. Observa a Estefanía mientras trabaja, fingiendo una rutina normal. Pero sus ojos no pierden una, solo movimiento de la nueva sirvienta. Estefanía se mueve con una seguridad inquietante. Nunca se equivoca de camino entre los infinitos pasillos del palacio. Conoce los pasajes secundarios como si los hubiera recorrido toda su vida. Y sabe exactamente dónde se guardan las llaves más antiguas. Una tarde, María la ve abrir un armario atascado sin la menor vacilación, eligiendo la llave correcta entre decenas de opciones. En otra ocasión, Estefanía indica a una novicia un atajo hacia la enfermería que casi nadie conoce. Pero es su habilidad con las medicinas lo que hace sonar la alarma definitiva. Cuando una sirvienta se quema levemente en la cocina, Estefanía interviene con una precisión quirúrgica, preparando compresas y vendajes como si estuviera acostumbrada a trabajar en un hospital o en una casa de acogida. La confirmación de las sospechas de María llega una mañana cualquiera. Mientras recoge la ropa, nota el delantal de Estefanía colgado detrás de una puerta. Impulsada por un impulso irrefrenable, revisa los bolsillos. Encuentra un pequeño paquete, un zapatito de bebé, antiguo y gastado, junto con una cinta de maternidad con un nombre femenino casi borrado por el tiempo. No es el nombre de Estefanía. El escalofrío que recorre la espalda de María es la señal de que la verdad está a un paso. Cuando decide enfrentar a Carlo mostrándole esos objetos, la reacción del hombre es inmediata y devastadora. Carlo se derrumba, confesando haber conocido a Estefanía años antes en una casa de acogida para madres solteras. Cuenta la historia de una mujer desesperada, convencida de que ese niño era su única salvación, y de un parto que tuvo lugar en condiciones precarias porque ella temía que las autoridades le quitaran a su hijo. El niño murió por falta de atención, y desde ese momento Estefanía desapareció sin dejar rastro, cambiando de nombre e identidad. ¿Qué piensan de este increíble giro de los acontecimientos? ¿Creen que María hace bien en denunciarlo todo o debería proteger a Carlo? Escríbanlo en los comentarios. Quiero saber su opinión sobre esta venganza que está a punto de estallar. Pero la historia de Carlo es solo la punta del iceberg.
María siente que aún falta la pieza más importante del rompecabezas. Impulsada por la perfecta necesidad de protegerse a sí misma y al palacio, decide dar un paso extremo. Entra a escondidas en la habitación de Estefanía. Después de una búsqueda frenética, encuentra un doble fondo en la maleta de la mujer. Dentro hay documentos antiguos, recortes de periódico amarillentos y un tercificado roto. Al leer esos papeles, María descubre la verdad más escalofriante. Estefanía es un nombre falso, y el niño que perdió no era hijo de un hombre cualquiera, sino el hijo ilegítimo de un noble estrechamente relacionado con la familia de la promesa. Ese hombre la había abandonado para proteger su propio nombre, condenándola a la miseria y la desesperación. Las cartas encontradas en la maleta destilan odio en cada línea. Estefanía escribe que quiere hacer pagar a todos por esa tragedia, no solo al hombre, que la traicionó, sino a todos los que ayudaron a encubrir el escándalo. En una lista de nombres anotados a mano aparecen Leocadia, Lorenzo y el propio Carlo. María se da cuenta con horror de que Estefanía no está allí para trabajar, sino para destruir. Carlo había sido chantajeado para facilitar su entrada al palacio, mientras que Leocadia y Lorenzo habían sido los directores ocultos que habían garantizado protección al noble involucrado años antes. El plan de Estefanía es metódico: seducir, manipular y robar documentos que puedan probar la existencia de hijos ilegítimos y pagos secretos, listos para desatar un incendio que reduciría a cenizas la reputación de la familia. Mientras María lee, un ruido en el pasillo la congela. En un instante de pura adrenalina, decide no volver a poner nada en su lugar. Agarra la maleta, entera, y huye del palacio, corriendo hacia las autoridades locales. A pesar del cansancio y el miedo, sabe que no puede confiar en nadie en la promesa. Al llegar ante el comandante de la guardia, entrega las pruebas gritando que hay una infiltrada peligrosa en el palacio. Mientras tanto, Estefanía regresa a su habitación y comprende de inmediato que ha sido descubierta. La cerradura forzada y la maleta desaparecida no dejan lugar a dudas. Comienza a recoger frenéticamente sus pocas pertenencias para huir esa misma noche. Pero el tiempo se ha agotado. Las puertas principales de la promesa se abren con violencia. La Guardia Civil invade el salón principal ante los ojos atónitos de nobles y servidumbre. Alonso exige explicaciones. Leocadia ostenta su habitual fría indignación, mientras Carlo parece literalmente petrificado, incapaz de mantenerse en pie. María entra justo después de los soldados y señala directamente a Estefanía, que intenta inútilmente confundirse entre la multitud. El comandante anuncia el arresto por identidad falsa, fraude y por la reapertura del caso sobre la muerte del niño. El salón cae en un silencio sepulcral, roto solo por los gritos de Estefanía, que, al ver a Carlo incapaz de defenderla, lo acusa públicamente de haberle prometido protección a cambio de su silencio. Pero el verdadero golpe de gracia llega un instante antes de que Estefanía sea llevada. La mujer se detiene, mira a Leocadia con un odio ancestral y grita ante todos que la verdadera culpable de su ruina sigue libre dentro del palacio. Leocadia sostiene la mirada, pero por primera vez su máscara de perfección vacila. La duda se insinúa en el corazón de Alonso y de todos los presentes. Mientras Estefanía desaparece por el portón, encadenada pero no vencida, María siente un escalofrío profundo. La captura de su rival no ha cerrado un capítulo, solo ha abierto las puertas a un infierno de verdades que amenaza con arrasar con todo. La promesa ya no es un refugio, sino una prisión de secretos donde cada muro parece susurrar el nombre de quien sacrificó una vida inocente en el altar del poder. El ambiente en el palacio se vuelve irrespirable. Alonso, conmocionado por las acusaciones públicas, ordena silencio absoluto, pero las palabras de Estefanía siguen resonando en la mente de todos. María se encuentra en el centro de un huracán. Por un lado, es la salvadora que ha desbaratado un plan de venganza. Por el otro, es quien ha destapado una caja de Pandora que ahora no puede volver a cerrarse. Carlo, destrozado por la vergüenza, se encierra en un mutismo obstinado, negándose a mirar a María a los ojos.
La confianza entre ambos se ha hecho añicos, sepultada bajo el peso de años de mentiras y chantajes. Pero es el comportamiento de Leocadia lo que más preocupa a María. La noble ha recuperado el control con una rapidez sospechosa, desestimando las acusaciones como los delirios de una criminal, pero sus movimientos se han vuelto circunspectos, casi furtivos. María empieza a preguntarse si las pruebas en la maleta estaban completas. Recuerda un detalle que se le había escapado en la prisa. Una carta, sin terminar, escondida entre los pliegues del forro, que hablaba de un acuerdo secreto firmado en una noche lluviosa de muchos años atrás. Si ese documento aún existe, podría ser lo único capaz de incriminar definitivamente a Leocadia. Pero, ¿dónde podría estar escondido? Estefanía tenía acceso a zonas del palacio que María nunca había explorado. Quizás la venganza de la mujer no se basaba solo en documentos de papel, sino en algo físico, un objeto o un lugar que sirviera como testigo silencioso de ese crimen pasado. Mientras tanto, Lorenzo comienza a tejer su red. Al ver la posición de Leocadia debilitada, intenta aprovechar la situación, ofreciendo a María una protección que huele a amenaza. María comprende que se ha convertido en un peón peligroso en un juego de poder mucho más grande que ella. Cada paso que da por los pasillos de la promesa parece ser observado por 1000 ojos invisibles. Las otras sirvientas la miran con una mezcla de admiración y temor, sabiendo que su acción ha cambiado para siempre los equilibrios del palacio. La tensión entre los nobles es palpable. Las cenas se han convertido en choques de miradas, gélidas y silencios cargados de sobreentendidos. La noche siguiente al arresto, María no puede dormir. Se levanta y decide regresar a la habitación de Estefanía, ahora sellada, pero no por ello inaccesible, para quien conoce los secretos de la servidumbre. Busca algo que las autoridades podrían haber ignorado, una pista que conecte directamente a Leocadia con la muerte del niño. Debajo de una baldosa suelta cerca de la ventana, encuentra un pequeño diario. Las páginas están llenas de una caligrafía nerviosa. Estefanía describe sus primeros días en el palacio y habla de un encuentro secreto en el jardín, donde una mujer velada le había ofrecido dinero para desaparecer para siempre, amenazándola de muerte si alguna vez revelaba la paternidad del niño. Esa mujer, según el diario, no era una sirvienta, sino alguien que llevaba el costoso perfume de Leocadia. María siente el corazón latir con fuerza. Si lograra demostrar que Leocadia amenazó activamente a Estefanía y obstaculizó la ayuda durante el parto, la noble terminaría directamente en prisión. Pero denunciar a Leocadia significa enfrentarse a toda la estructura de poder de la promesa. Alonso, por muy justo que sea, podría decidir proteger el nombre de la familia a toda costa. María se encuentra ante una encrucijada moral: callar y disfrutar de la seguridad recuperada, o arriesgarlo todo para hacer justicia a ese niño nonato y a una mujer que, aunque criminal, fue ante todo una víctima. El ambiente en el palacio se vuelve cada vez más sombrío mientras las investigaciones de la Guardia Civil continúan. Los oficiales regresan varias veces para interrogar a los miembros de la familia y a la servidumbre. Carlo es llevado a la comisaría para más aclaraciones y su alejamiento deja a María en un estado de profunda angustia. Ella sabe que él es culpable de omisión, pero también sabe que fue manipulado por personas mucho más poderosas. Mientras tanto, Lorenzo comienza a hacer circular rumores infames sobre Estefanía, tratando de desacreditarla por completo ante la opinión pública, definiéndola como una loca mitómana. Pero María tiene el diario, y ese diario cuenta una historia muy diferente. En un momento de audacia, María decide mostrar el diario a Alonso. Lo encuentra en su estudio, cansado y envejecido 10 años en una sola noche. Alonso lee las páginas con creciente horror. Su lealtad a Leocadia se pone a prueba. «Si esto es cierto», susurra el hombre, «entonces la promesa está construida sobre sangre». Pero antes de que pueda tomar una decisión, Leocadia entra en el estudio. Su mirada cae sobre el diario en las manos de Alonso, y por un instante sus ojos brillan con una luz homicida.
La tensión es tal que casi se puede tocar. Leocadia no niega, no grita. Simplemente dice que todo lo que se ha hecho por la supervivencia de la estirpe. Esa confesión implícita es la confirmación definitiva. Alonso está destrozado, pero su sentido del honor prevalece. Ordena que el diario sea entregado a las autoridades. Leocadia, viendo cómo su mundo se desmorona, intenta un último movimiento desesperado. Acusa a María de haber fabricado las pruebas para vengarse de Carlo y para escalar en las jerarquías del palacio. Es una batalla de palabras y de credibilidad. La servidumbre se divide en dos: quienes apoyan a María y quienes, por miedo, se ponen del lado de la señora. El palacio se convierte en un campo de batalla psicológico donde cada palabra puede ser usada como un arma. Mientras la Guardia Civil regresa para arrestar también a Leocadia, otro secreto emerge de las profundidades del pasado. El noble que había abandonado a Estefanía no era un extraño, sino un pariente cercano de los habitantes de la Promesa, alguien cuya caída arrastraría consigo todo el patrimonio familiar. La revelación de su identidad es el giro final que nadie esperaba. María se da cuenta de que su búsqueda de la verdad ha desencadenado una reacción en cadena que podría llevar al cierre definitivo del palacio. La Promesa, con sus lujos y sus miserias, está a punto de desaparecer, dejando tras de sí solo escombros y el recuerdo de una justicia que llegó demasiado tarde. Las últimas anticipaciones nos dicen que Estefanía, desde su celda, sonríe sabiendo que su plan, aunque con su arresto, ha logrado su objetivo: la destrucción de quien la había destruido. María, mirando por última vez los pasillos que ha recorrido durante años, comprende que su vida nunca volverá a ser la misma. Ha obtenido la verdad, pero ¿a qué precio? El silencio vuelve a reinar en la Promesa, pero es el silencio de una tumba, donde los secretos ya no descansan en paz, sino que gritan venganza al viento de la tarde. La historia de Estefanía y su hijo se ha convertido en la leyenda negra del palacio, una advertencia para cualquiera que crea que el poder puede borrar la culpa. Cada rincón, cada sombra, cada susurro entre las paredes seguirá contando la historia de ese zapatito de bebé y de una madre que desafió a los poderosos para no ser olvidada. La justicia ha seguido su curso, pero las heridas dejadas por este asunto permanecerán abiertas por generaciones, marcando para siempre el destino de cualquiera que se haya cruzado en el camino de Estefanía, la mujer que vino a destruir y que, al hacerlo, reveló el verdadero trasrostro, monstruoso y cruel, de la nobleza de la Promesa.